Bien, nosotros habíamos empezado la clase anterior hablando un poco del sonido, habíamos hablado de cuando uno tira una piedra al agua y se ven los círculos que se expanden, hablamos de la onda, hablamos de que la generación, la propagación y todas las propiedades del sonido son las que en la física las estudiamos en forma con el concepto de la acústica. Acústica es una palabra griega que significa oír. Bueno, nosotros empezamos con la generación del sonido. Decíamos que las fuentes sonoras podrían ser fuentes naturales o artificiales. Las naturales serían, por ejemplo, el sonido del agua, el sonido de la lluvia, el sonido de un río, inclusive la voz humana, y que los sonidos artificiales serían, por ejemplo, el sonido de un tren, nuestros instrumentos musicales, el sonido de una ciudad, son todos sonidos generados por cosas que inventó el hombre, ¿verdad? Hicimos varias experiencias para ver un poco cómo se manifiesta el sonido. En el agua habíamos visto que con esas ondas que se forman, si una hoja está flotando en el agua, nosotros vemos que la hoja sube y baja, pero no se desplaza con esas ondas. Vimos que en una soga pasaba lo mismo, con un resorte también pasaba lo mismo. Hicimos una experiencia con un péndulo colgado de un resorte y veíamos cómo ese péndulo bajaba y subía, como en esta imagen. ¿La ven todos a esta imagen? Donde se ve la onda y se ve el círculo del movimiento circular uniforme. Bueno, acá acabamos de decirlo, movimiento circular uniforme, ¿no? El sonido es un movimiento. Es un movimiento que, como lo vemos en la imagen, en el gráfico de la izquierda, vemos esa bolita roja que forma la onda, ¿verdad? Y en la derecha vemos la bolita negra que va dando vueltas con una velocidad uniforme. Pero en la proyección de la bolita roja en este círculo, nosotros la vemos como el péndulo que colgaba en el resorte. Se acelera y se desacelera. O sea que entonces podríamos decir que el sonido está producido por aceleraciones y desaceleraciones. En el caso de la bolita que pende de un resorte, ¿verdad? Pero también existe una fuerza. Para sacar a la pelotita que colgaba del resorte con la mano, tuvimos que ejercer una fuerza, venciendo el resorte. Entonces el resorte tiene una constante de resistencia, una constante de elasticidad, como todos los materiales elásticos tienen una constante elástica. Perdón, me voy a sacar un poco la campera porque acá ya la calefacción dio su resultado. Hablamos de que había una fuerza, que esa fuerza también es replicada por esa constante elástica de un material, que hace que al resistirse, entonces la bolita que yo saqué del equilibrio intenta volverla al equilibrio. Uy, alguien tiene el micrófono prendido que hizo algún ruido. Bueno, también hablamos de la masa de ese péndulo que colgaba del resorte. O sea, en este caso que estamos viendo
esta bolita que sube y baja, esa bolita es una bolita que tiene una masa, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado también de las relaciones que había entre estos tres elementos, ¿no? La aceleración, la fuerza y la masa. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza, o sea que cuanto mayor fuerza yo hago para sacar del equilibrio a cualquier cuerpo, ¿no es cierto? A cualquier cuerpo que está pendido de un cuerpo elástico, si uno lo saca de equilibrio, cualquier varilla, una cuerda de una guitarra, por ejemplo, uno la saca del equilibrio, cuando la suelta, esa constante elástica hace que ese cuerpo vuelva con una masa. O sea que esa masa, cuanto mayor sea, menor va a ser la aceleración, ¿verdad? O sea que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero es inversamente proporcional a la masa. Una cuerda de bajo, por ejemplo, vibra mucho más lenta que una primera cuerda de una guitarra o de un violín, ¿verdad? Porque la inercia hace que ese movimiento sea mucho más lento. Hablamos ahí también que esta relación que tienen estas dos figuras, la de la bolita roja y de la bolita negra, es una relación que hace que el movimiento se llame armónico. Porque armónico quiere decir que están relacionados, que hay una correspondencia adecuada entre los dos movimientos. El movimiento de la izquierda sería el movimiento armónico simple y este movimiento circular uniforme. Esa correspondencia adecuada entre los dos es lo que hace que el movimiento se llame armónico. Después hablamos de la ley de Hooke, donde en la ley de Hooke entra en una ecuación esa resistencia elástica del material. La ley de Hooke dice: la fuerza necesaria para producir un desplazamiento es igual al producto de la constante elástica por el desplazamiento a partir de su equilibrio, ¿verdad? Aquí vamos a tener un poquito, no es necesario que ustedes recuerden las ecuaciones. Lo que a mí me interesa es que tengan el concepto de lo que es proporcional y de lo que es inversamente proporcional. Esos conceptos es lo que nos van a hacer entender por qué una cuerda gruesa y pesada suena más grave. ¿Por qué una cuerda gruesa y pesada tiene una longitud de onda más larga y un periodo más largo también? ¿Verdad? Bueno, pero ya vamos a llegar a esos elementos. Habíamos visto también un experimento que hicimos con una varilla que tenía una bola en la parte superior y tenemos una relación que tenemos que diferenciar entre la velocidad y la aceleración. Muchos saben que la velocidad es la distancia recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo, ¿verdad? O sea, voy a 100 kilómetros por hora, quiere decir que hago en una hora 100 kilómetros, ¿verdad? Pero la aceleración es una magnitud que relaciona la velocidad, pero que mide el cambio de la velocidad. O sea, si yo voy a 100 kilómetros por hora y voy a llegar tarde y necesito subir a 150 kilómetros por hora, voy a apretar el acelerador y en ese intervalo entre los 100 kilómetros por hora y los 150 kilómetros por hora va a actuar la aceleración, ¿verdad? Eso es simplemente para ir reteniendo conceptos, ¿no es cierto?, que nos van a servir para entender un poquito todo esto. La oscilación completa, habíamos dicho que era cuando, por ejemplo, en el caso de la bolita roja, en el gráfico anterior,
que da una vuelta completa, o sea, que pasa por la parte positiva, por la parte negativa y vuelve al centro. En el caso de la bolita que pendía de un resorte, cuando la bolita baja, vuelve a subir y vuelve a pasar por el centro, ¿verdad? El período es el tiempo que tarda esa bolita en dar la vuelta completa o en ejercer la onda completa, ¿verdad? Es el tiempo. La longitud de onda es la distancia, el largo de la onda. Por eso es longitud de onda es una cosa. Y el período es el tiempo de esa longitud de onda. Período es tiempo. Acordémonos que no tiene nada que ver ese tiempo del período con el tiempo en general. Nosotros cuando hablamos de frecuencia, hablamos que decimos 440 ciclos en un segundo. El parámetro de tiempo lo tenemos el segundo. Entonces, la frecuencia es la cantidad de periodos o de longitudes de onda que entran en ese segundo. Entonces, acá hay otra cosita que tenemos que tener en cuenta en la proporcionalidad, que la longitud de onda vendría a ser el largo del periodo, el tiempo que tarda. Cuanto mayor sea la longitud de onda, o sea, cuanto mayor sea el periodo, menor va a ser la frecuencia. O sea, si yo el parámetro es un segundo y tengo un periodo de un segundo, va a haber una sola oscilación, ¿verdad? Si el periodo es la mitad, es medio segundo, en el segundo voy a tener dos oscilaciones. Entonces, eso también es esa proporción. Una cosa es directamente proporcional y otra cosa es inversamente proporcional. Aquí teníamos el caso de la bolita en el extremo de la varilla, que lo habíamos hecho en laboratorio, y veíamos la amplitud, por ejemplo. Esta A que muestra acá es la amplitud de la oscilación. Ese es otro de los elementos del sonido, ¿verdad? Y llegábamos a la parte última de la clase anterior, donde habíamos tomado la cuerda por un extremo y en vez de ejercer un sacudón, una alteración, un desplazamiento para producir una onda, teníamos el extremo fijo y pellizcábamos la cuerda para ver qué fenómeno se producía. Como la cuerda era gruesa y pesada, nosotros veíamos al pellizcar la cuerda que la onda venía hacia mi mano, se reflejaba y volvía, ¿verdad? ¿Qué es esto que nosotros estamos viendo acá en este gráfico? Nosotros hemos dividido este gráfico en 4 partes del período, ¿verdad? Y acá estas líneas de puntos finitas es que dividimos el período en 8 partes para tener un poco como para verlo en un gráfico estático, cómo es que se va moviendo. Acá nosotros vemos 2 ondas, una punteada fina y una punteada gruesa, una que se va hacia la derecha y otra que se va hacia la izquierda. Era la onda que venía hacia mi mano, se reflejaba y volvía. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega a mi mano, las 2 ondas se encuentran en lugares equidistantes de ese punto donde yo tengo fija la cuerda, ¿verdad? Entonces se anulan y forman lo que se llama un nodo. En esta parte de acá, donde se cruzan las 2 ondas, se suman y dan esta posición, ¿verdad? Lo mismo sucede en esta parte de acá, donde las ondas ya avanzaron, un trecho, una para un lado y otra para el otro. En este punto de acá siguen siendo equidistantes, o sea que se anulan.
en esta parte de acá también y en esta parte de acá también, ¿verdad? Entonces, evidentemente llegamos a la conclusión de que en este punto donde hay un nodo, la cuerda no se mueve, pero también tiene otros lugares, como este punto donde no se mueve, como este punto donde no se mueve, y en todas las posiciones del avanzar de esas ondas pasa lo mismo. O sea que son nodos. Entonces, esta onda oscura es lo que le llamamos la onda estacionaria. Esa es la onda que nosotros vemos en una cuerda de una guitarra cuando suena. Nosotros en una cuerda, como la cuerda de una guitarra, no vemos una onda que va hacia un extremo, se refleja y vuelve. Nosotros vemos el resultado. Cuando hicimos la experiencia con la soga gruesa, nosotros vimos en un segundo la onda que viene y va porque es muy lenta y vemos ese fenómeno. Pero enseguida de que empieza a producirse el rebote en los nodos, se forma la onda estacionaria, ¿verdad? Bueno, nosotros acá tenemos en este gráfico móvil, ¿todos lo ven bien? Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Bueno, es que casi todos tienen el micrófono apagado. Bueno, pero bueno, también lo pueden prender, porque también pueden parar un poquito y hacer una pregunta. Acá nosotros vemos en movimiento la onda rosada que viene hacia la izquierda, se refleja y vuelve en forma de la onda celeste. Y la onda oscura es la resultante, que es la onda estacionaria. En este caso, el largo de esta cuerda tiene 5 nodos, ¿verdad? Nosotros acá, desde este nodo hasta este nodo, vemos una onda completa, ¿verdad? O sea que esta cuerda está funcionando con 2 longitudes de onda. Bueno, es un poquito anecdótico simplemente para que vean cómo funciona, porque luego de esto vamos a entrar ya en analizar la cuerda, que es el tema de la clase que nos toca hoy, ¿no es cierto? Bueno, antes de terminar la clase, vamos a ver un poquito esto que está sucediendo, ¿verdad? Este es el largo de la cuerda. En este caso, cuando la cuerda tiene solamente estos 2 nodos, está vibrando en este sentido, para abajo y para arriba, o sea que tiene media longitud de onda, porque la otra longitud, la otra media onda estaría de este lado, o bien cuando la cuerda vuelve, que estaría en la parte de arriba, ¿verdad? En el caso de abajo, ¿eh? tenemos un nodo acá en el medio. Entonces, el largo de la cuerda es igual a la longitud de onda. Ahora, ¿qué pasa? Si esta longitud, esto es media longitud de onda, y esta es una longitud, es una onda completa, quiere decir que esto tiene el doble de frecuencia que esto, ¿verdad? O sea, que, ¿qué está pasando? Aquí se produce, al ser el doble de frecuencia, se produce la octava. En este caso, tenemos 2 nodos intermedios. O sea que la cuerda queda dividida por 3 partes. Y en esta de acá abajo está dividida en 4 partes. Bueno, estos son los armónicos. El largo de la cuerda dividido por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por números enteros, coinciden exactamente con todas las armónicas del sonido de una cuerda. Y acá sí lo dejamos en esta parte, porque con esto empezamos la próxima clase. Entonces ahora, si todos prenden el micrófono, todos pueden prender el micrófono, y antes de terminar esta primera parte de la clase de hoy, contestaríamos preguntas, podemos debatir un ratito, y después la corto y nos vamos a volver a conectar en unos 15 minutos más o menos, con el mismo link.
Bueno, si no hay ninguna pregunta a hacer, finalizamos la clase en este momento y así entonces esta primera parte queda grabada. Una pregunta, profesor. Sí, sí, sí. Usted hoy dijo que pensó un concepto de que nosotros cuando vemos vibrar una cuerda, estamos observando una onda estacionaria, o sea, el resultado de la sumatoria de, Exacto. bueno, de esos nodos, ¿no? A ver si me oriento en esto, en esto. Uno a veces pone las cuerdas en una guitarra, ¿no es cierto? Popularmente se ven que esa onda estacionaria son inestables, como también un poco inestable el sonido hasta que, digamos, la cuerda llega a su tensión que pensó el fabricante. Y Claro. cuando pasa el tiempo, hay veces que sucede, ¿no? Que el sonido está como roto. A veces aparecen soplidos, en otras oportunidades pueden aparecer como este, armónicos raros, ¿no? Como que hay algo, como un efecto chorus. Eso es, y ocularmente sé que esa onda estacionaria, ¿no? Como se llamó, no es de manera muy regular en su periodo. Eso se debe a que hay algo físico de la cuerda que no está comportándose bien, que hay otros nodos que obviamente no lo vemos porque son muy pequeños, porque la cuerda se desgarra, porque la cuerda o a qué se debe. Inclusive a veces Bueno, cuando notamos que la cuerda, por ejemplo, ¿no? Tiramos un acorde, afina, tiramos otro acorde, no afina muy bien, pero vemos que está todo normal. Se debe a que la parte física, digamos, la cuerda, hay algo que está funcionando mal en los nodos y largan mal los armónicos, sí, bueno, o a qué se debe. mira, lo que pasa generalmente es que la cuerda ha perdido una calibración, ¿verdad? O sea, está más pesada de un lado que de otro. Más allá de que por ahí el entorchado se afloja y pueden producir chillidos, ¿eh? Bien. Acá me avisa que ya nos estamos quedando sin tiempo, así que escúchenme, vamos a salir todos, ¿eh? Así entonces se graba esta parte y entramos dentro de 15 minutos y seguimos hablando un poquito de este tema. Buenísimo. Perfecto. Excelente.